Imagina por un momento esto. Estás frente a alguien a quien amas profundamente. Puede ser tu pareja, un amigo de toda la vida o incluso un familiar. La conversación empezó tranquila, ligera, pero en algún punto, una palabra mal dicha desata una reacción inesperada. Los ojos de la otra persona se entrecierran, su rostro se endurece, y tú sabes que algo se ha roto en ese instante. Intentas explicarte, aclarar lo que realmente querías decir, pero ya es demasiado tarde. La herida está hecha, y el silencio entre ustedes grita más fuerte que cualquier palabra. ¿Cuántas veces has vivido algo así? Momentos en los que, aún con las mejores intenciones, tus palabras se transformaron en armas, justo contra aquellos que más amas. Y entonces queda esa pregunta que no se va. ¿Por qué es tan difícil ser comprendido? La comunicación es el hilo que teje nuestras relaciones. Es a través de ella que nos acercamos, que decimos «te quiero», que pedimos perdón y que buscamos ser entendidos. Pero si la usamos mal, también puede convertirse en una cuchilla afilada, capaz de cortar la confianza y dejarnos sumidos en culpa y arrepentimiento. El dilema de la expresión auténtica. Vivimos en una época en la que hablar, opinar y compartir se ha vuelto casi obligatorio. ¿Perches? ¿Realmente sabemos comunicarnos? ¿Nuestras palabras nacen del deseo genuino de conectar o son solo reflejos de la necesidad de tener la razón o de protegernos? ¿Cuántas veces te has encontrado en un momento de bloqueo, sintiendo que tus palabras no bastaban para expresar lo que de verdad habitaba en tu corazón? ¿En cuántas ocasiones el miedo a ser juzgado hizo temblar tu voz y cuando por fin lograste hablar, sentiste que nadie entendía lo que realmente querías decir? La verdad es que hay una gran diferencia entre hablar y comunicar. Hablar es soltar palabras. Comunicar es construir puentes entre mundos internos. No se trata de ganar una discusión, ni de imponer una idea. Es un acto de valentía, de vulnerabilidad y, sobre todo, de empatía. La frustración de no ser escuchado. ¿Alguna vez sentiste que hablabas con una pared? Que por más claro que intentaras ser, tus emociones eran ignoradas, minimizadas o simplemente pasaban desapercibidas. Esa impotencia nos hace creer que comunicarse de verdad es una misión imposible. Pero, ¿y si el problema no está solo en cómo hablamos, sino también en cómo escuchamos? Quizás estamos tan ocupados intentando demostrar algo o tan temerosos de recibir una crítica que olvidamos abrir el corazón al otro. La comunicación asertiva no es solo decir lo que pensamos, es expresar lo que sentimos con respeto y escuchar al otro con presencia y compasión. Una invitación al cambio. Tal vez ha llegado el momento de revisar cómo nos comunicamos, dejar de lado la necesidad de tener siempre la razón, para poder simplemente estar presentes, permitirnos ser vulnerables, aunque eso signifique admitir que no lo sabemos todo, o que nos equivocamos al interpretar una situación. La comunicación asertiva es una habilidad que se puede aprender, una herramienta poderosa para transformar conflictos en crecimiento y la incomprensión en conexión. Así que antes de continuar te hago una pregunta. ¿Cómo te has estado comunicando últimamente? ¿Tus palabras reflejan tu corazón o son solo mecanismos de defensa? ¿Estás escuchando de verdad o solo esperando tu turno para hablar? En este video vamos a descubrir juntos cómo desarrollar una comunicación que una en lugar de separar, que construya en vez de destruir. Porque, en el fondo, todos anhelamos lo mismo, ser comprendidos y amados por lo que realmente somos. Si alguna vez sentiste que tus palabras te alejaron, en lugar de acercarte a alguien, este video es para ti. Vamos a explorar cómo la comunicación asertiva puede ser el puente que sane nuestras relaciones y nos devuelva a la autenticidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Aquí hablamos de autoconocimiento y relaciones humanas desde un lugar profundo y acogedor. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste incomprendido? Tu historia puede inspirar a otros que también están buscando sanar sus vínculos. El silencio que duele. Hay algo profundamente solitario en no sentirse escuchado.
Es como gritar en una habitación vacía esperando una respuesta y solo encontrar el eco de tu propia voz. No duele solo la ausencia de sonido. Lo que duele es la invisibilidad, la sensación de ser ignorado, de no importar lo suficiente como para que alguien quiera entenderte. Las pequeñas heridas del día a día. Piensa en la última vez que intentaste abrirte con alguien y sentiste que tus palabras no fueron acogidas. Tal vez confesaste una inseguridad a un amigo y lo único que recibiste fue una respuesta apurada, superficial, como quien cambia de canal al ver algo incómodo. O quizás intentaste expresar tu malestar en una relación, pero tu vulnerabilidad fue recibida con defensa, como si tus emociones fueran un ataque. Esos momentos se van acumulando, pequeñas astillas que se clavan en el corazón. Al principio solo molestan, pero con el tiempo se convierten en heridas profundas, capaces de hacerte dudar del valor de tu propia voz. ¿Para qué hablar si nadie escucha? ¿Para qué abrir el alma si eso solo nos expone al juicio, al rechazo, a la herida de ser malinterpretados? El silencio, aunque parezca una protección, también cobra su precio. Nos aísla, nos encierra en un mundo donde nuestras emociones parecen no tener cabida. Y con el tiempo, empezamos a creer que lo que sentimos no importa, que lo que pensamos es un estorbo. Esta es una de las trampas más crueles de la mala comunicación. No solo nos aleja de los demás, sino que también nos desconecta de nosotros mismos. El ciclo de las conversaciones inconclusas. ¿Alguna vez saliste de una conversación con la sensación de que algo quedó sin decir? Como si tus palabras se hubieran quedado atrapadas en la garganta, sin destino, sin eco. Esa frustración se transforma en resentimiento, pequeñas heridas acumuladas que, con el tiempo, se convierten en muros entre nosotros y quienes más amamos. Quizás intentaste explicar cómo te sentías y fuiste interrumpido con una respuesta automática, sin espacio para profundizar. O quizás callaste frente a una crítica por miedo a empeorar las cosas, aun sabiendo que eso ahogaría tu sentido de justicia. La ilusión de la comprensión automática. Muchos creemos que si alguien nos ama, debería entendernos sin que lo pidamos, que nuestros dolores y necesidades deberían ser evidentes. Pero esa expectativa es una trampa. La comprensión verdadera no nace del amor por sí solo, requiere intención, escucha y vulnerabilidad. No se trata de adivinar pensamientos, sino de construir un puente consciente entre dos mundos internos. Amar no es leer la mente. Esperar que nos entiendan sin hablar es como navegar sin brújula, esperando encontrar tierra firme solo por instinto. La comunicación como un espejo roto. Y entonces caemos en patrones disfuncionales. Hablamos a medias, usamos el sarcasmo como escudo, escondemos el dolor hasta que explota en forma de gritos o lágrimas. Cada frase se elige con cautela, no para conectar, sino para evitar el conflicto. Y así, poco a poco, dejamos de ser transparentes. Nos ocultamos detrás de máscaras, convirtiéndonos en extraños para quienes deberían conocernos más profundamente. El miedo a ser vulnerables. En el fondo, la dificultad de comunicarnos de forma asertiva no es solo cuestión de palabras, es una cuestión de valentía. Valentía para mostrarnos sin defensas, para decir, no sé, para confesar que algo nos duele, para aceptar que no siempre tenemos el control. Pero ¿cómo culparnos? Hemos sido educados para ser fuertes, para disimular el miedo, para no mostrar grietas. En un mundo que celebra la autosuficiencia, ser vulnerable parece peligroso. Y así seguimos, hablando sin decir, oyendo sin escuchar, y preguntándonos por qué, a pesar de tanto diálogo, nos sentimos tan solos. La comunicación revela lo que somos. Si miramos más allá de los malentendidos y silencios, veremos que la raíz de muchos bloqueos comunicativos no está en la técnica, sino en la identidad. Nuestra forma de hablar refleja nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras inseguridades más íntimas. Aunque no lo sepamos, esas emociones están siempre presentes, filtrándose entre una palabra y otra. El miedo a no ser amados. Una de las raíces más profundas
es el temor a la desaprobación. Desde pequeños aprendemos que para ser queridos hay que agradar, adaptarse, callar. El niño que escucha que habla mucho o que sus emociones son exageradas, crece aprendiendo a reprimirse, a esconder su mundo interior. Ya adultos, repetimos el mismo patrón. Callamos por miedo a parecer intensos, difíciles o débiles. Preferimos tragarnos la verdad antes que arriesgar perder el amor del otro. Pero ese silencio también envenena. Cada palabra no dicha es un peso que se clava en el pecho y va carcomiendo la autenticidad del vínculo. La armadura de la agresividad. Por otro lado, algunos responden con dureza, elevan la voz, hieren con palabras, se adelantan a cualquier ataque para protegerse. No es maldad, es miedo. Miedo a no ser vistos, a no ser respetados, a ser olvidados. Sin embargo, esa armadura solo aleja más. En lugar de acercarnos, crea un muro de resentimiento, donde ya no hay lugar para el entendimiento, solo para la defensa. El papel de las máscaras sociales, Erich Fromm, en su obra, nos muestra cómo muchos de nosotros vivimos detrás de máscaras. Máscaras construidas para encajar en los roles que la sociedad espera de nosotros. Actuamos como autómatas. Decimos lo que creemos que los demás quieren oír, evitamos el conflicto, silenciamos nuestras opiniones más auténticas. Pero esa desconexión entre lo que sentimos y lo que expresamos genera una tensión constante. Sabemos, en el fondo, que estamos traicionando nuestra esencia. Aún así, el miedo a ser rechazados nos mantiene atrapados en papeles vacíos, en personajes que interpretamos por costumbre, no por verdad. El ciclo de la pasividad y la culpa. Para muchas personas, la dificultad de comunicarse asertivamente nace del deseo de evitar el conflicto a toda costa. Callan sus frustraciones, se convencen de que están siendo maduras al no darle importancia o al dejarlo pasar. Pero esa paz superficial tiene un precio. Cada pequeña renuncia se acumula y con el tiempo se convierte en una bomba emocional. Cuando explota, llegan las lágrimas, la rabia, el agotamiento y después la culpa. Una culpa que alimenta el ciclo de silencio, desconexión y soledad interior. El miedo al conflicto y la pérdida de autenticidad. Este miedo a confrontar no surge por debilidad, sino por una necesidad humana fundamental: pertenecer. Queremos ser aceptados. Tememos que un desacuerdo nos aleje de los que amamos. Paradójicamente, al evitar el conflicto honesto, terminamos aislándonos aún más, porque son justamente las conversaciones difíciles, las que nacen desde la vulnerabilidad, las que fortalecen los vínculos. El crecimiento emocional no ocurre en la comodidad, sino en el coraje de mirar al otro con el corazón abierto, incluso cuando duele. La falta de autoconocimiento. Otra raíz de esta dificultad es que muchos ni siquiera saben qué necesitan comunicar. Nos acostumbramos tanto a seguir expectativas externas que olvidamos escuchar nuestra propia voz. A veces nos retraemos o reaccionamos con enojo, sin entender exactamente por qué. La comunicación auténtica comienza con el autoconocimiento, con la valentía de preguntarnos qué sentimos, qué tememos, qué anhelamos en lo más profundo. Sin esa base, nuestras palabras serán siempre un reflejo borroso de un yo que aún no hemos abrazado por completo. La esperanza de reconstruir el diálogo. Pero hay algo importante. Este ciclo puede romperse. Podemos aprender a comunicarnos con autenticidad y respeto. Podemos transformar nuestras relaciones en espacios de conexión real, incluso en medio del miedo o la inseguridad. Para eso, necesitamos soltar las máscaras, liberarnos de los roles que nos impusieron y reconectar con nuestra esencia. Es un camino que exige paciencia, compasión y, sobre todo, disposición para mirar nuestras sombras con amor. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo desconstruir las creencias que nos alejan de una comunicación plena. Cómo transformar nuestros diálogos en puentes de entendimiento, en lugar de muros de silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque hay una parte de ti que desea romper ese ciclo de frustración y malentendidos. Una parte que anhela vínculos genuinos,
donde las palabras fluyan con honestidad y los silencios no escondan temor, sino descanso. Pero para llegar allí, primero debemos cuestionar las ideas que moldean nuestra manera de comunicarnos, desconstruyendo el mito del conflicto como amenaza. Para muchos, el simple hecho de imaginar un desacuerdo ya genera ansiedad. Aprendimos que el conflicto es algo peligroso, que confrontar es ser agresivo y que evitarlo es lo mejor para mantener la armonía. Pero eso es solo una ilusión. El conflicto es parte de la naturaleza humana. No es sinónimo de violencia ni de ruptura. Bien gestionado, un desacuerdo puede convertirse en un portal de transformación. Puede revelar verdades ocultas, alinear expectativas y fortalecer vínculos. Nos invita a mirar más allá de nuestras certezas y a comprender al otro desde un lugar más amplio. Por eso, el primer paso hacia una comunicación asertiva es dejar de temer al conflicto. Aceptar que no estar de acuerdo no es una amenaza, sino una oportunidad de conexión más profunda. El fin de las suposiciones silenciosas. Otro obstáculo común es la creencia de que quienes nos aman deben adivinar lo que sentimos. ¿A cuántas personas has guardado rencor porque no supieron ver tu dolor, aunque tú nunca lo expresaste? Esperar que el otro sepa sin que digamos es una expectativa injusta para ti y para la otra persona. Nadie, por más cerca que esté, puede leer nuestra mente. La única forma de ser realmente comprendidos es atrevernos a decir lo que nos pasa, con claridad y desde el corazón. Esperar sin hablar es como bailar en silencio. Esperar que alguien entienda lo que sentimos sin expresarlo. Es como pedirle que baile al ritmo de una música que solo suena dentro de nuestra cabeza. La comprensión real solo nace cuando dejamos de lado las suposiciones y nos atrevemos a ser vulnerables, a decir con honestidad lo que nos habita. Reaprender a escuchar. Además, solemos pensar que comunicarse es hablar, pero muchas veces lo más transformador no es lo que decimos, sino cómo escuchamos. Escuchar de verdad no es esperar tu turno para hablar, no es oír con la intención de corregir, convencer o juzgar. Escuchar es abrir un espacio sagrado para que el otro exista, tal como es, sin prisa, sin filtros, sin necesidad de tener siempre la razón. Cuando escuchamos con empatía, dejamos de ver al otro como amenaza y empezamos a verlo como lo que realmente es, un compañero en la búsqueda de conexión. El poder de ser auténtico. También necesitamos desaprender la idea de que ser asertivo es ser frío o insensible. Muchas personas evitan decir o pedir lo que necesitan por miedo a parecer egoístas. Pero la asertividad, cuando nace del respeto, es un acto de amor. Ser asertivo no es imponer, es expresar tu mundo interior con claridad, sin esconder tus emociones por miedo al juicio. Es decir, esto soy, esto siento, esto necesito, desde un lugar de autenticidad, no de confrontación. La elección de liberarte. Cuando soltamos esas creencias limitantes, algo en nosotros se abre. Entendemos que comunicar con verdad no es una amenaza, es liberación. Nos permite ser nosotros mismos, sin máscaras ni disfraces. Nos enseña que no necesitamos renunciar a quienes somos para ser amados. Y lo más hermoso es saber que podemos ser escuchados, valorados y aceptados, justamente por nuestra verdad, no a pesar de ella. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a romper con esos viejos patrones, a dejar atrás las palabras no dichas, los silencios que pesan, las emociones tragadas? Si la respuesta es sí, ya diste el primer paso hacia relaciones más profundas, más sanas, más reales. El camino hacia la transformación. Ahora que comprendimos las raíces emocionales que nos bloqueaban y comenzamos a cuestionar las creencias que nos mantenían atrapados en el silencio o la agresividad, es momento de dar un paso más. Es hora de reconstruir nuestras puentes, de aprender a comunicarnos de forma asertiva y auténtica, creando vínculos que florezcan en el terreno fértil del respeto mutuo. Primer paso, el autoconocimiento. Antes de hablar con claridad, necesitamos saber qué queremos decir.
Parece obvio, pero muchas veces decimos cosas que no reflejan lo que realmente sentimos. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a escucharnos a nosotros mismos. Pregúntate, ¿qué me molesta en esta situación, en lo más profundo? ¿Qué necesito que el otro entienda realmente? ¿Qué estoy tratando de proteger cuando me callo o cuando reacciono con enojo? A veces, la rabia no es solo por lo que ocurre ahora, sino por años de frustraciones guardadas, por heridas que aún no han sanado. Y otras veces, el miedo a hablar revela una inseguridad más antigua. El temor de no ser suficientes, de ser rechazados si mostramos lo que realmente somos. Por eso el primer paso hacia una comunicación asertiva es conocerte, tener el coraje de mirar hacia adentro. El primer paso sigue siendo el más difícil, mirarte sin máscaras, sin filtros y confrontar tus propias sombras. Porque solo cuando te conoces de verdad, tus palabras pueden reflejar con precisión lo que sientes. La práctica de la autoexpresión. Una vez que entiendes lo que te pasa por dentro, es hora de encontrar las palabras para expresarlo. Y sí, eso puede doler, especialmente si pasaste años silenciando tus emociones o moldeando tu voz para agradar a los demás. Una herramienta poderosa en este proceso es el uso del mensaje yo. En lugar de lanzar reproches como «nunca me escuchas» o «solo piensas en ti», intenta transformar la acusación en una verdad más vulnerable y menos defensiva. Yo me siento ignorado cuando intento hablar y no me escuchan. Me siento abrumado cuando siento que mi opinión no se toma en cuenta. Ese pequeño cambio lo transforma todo. En vez de activar la defensa del otro, abres una puerta al entendimiento. Escucha activa, la otra mitad del puente. Pero comunicar con claridad no basta. Para que el diálogo sea verdadero, también necesitas escuchar con presencia. Y eso es mucho más que oír palabras. Escuchar activamente es estar ahí, de verdad, para el otro. Significa hacer contacto visual, mostrando interés genuino. Parafrasear para asegurar que comprendiste bien. No interrumpir, dando espacio para que el otro se exprese. Mostrar curiosidad sincera, escuchando lo que se dice y también lo que no se dice. Cuando alguien se siente realmente escuchado, la barrera del miedo se derrumba y la conversación se convierte en un refugio seguro para la verdad. Poner límites con empatía. Parte esencial de la asertividad es establecer límites claros. No desde la dureza, sino desde el respeto propio. Decir no, sin culpa, es un acto de autocuidado, y hacerlo con empatía lo convierte en un gesto de madurez emocional. Por ejemplo, me encantaría ayudarte, pero en este momento necesito enfocarme en mis prioridades. Entiendo que esto es importante para ti, pero también necesito cuidar mi espacio emocional. Poner límites no es alejarse, es crear un terreno fértil donde la conexión pueda florecer sin miedo a la invasión ni al abandono. Desactivar la agresividad. Si tiendes a reaccionar con ira o impaciencia, detente por un momento. Respira. Observa lo que sientes sin juzgarte. Pregúntate, ¿qué quiero lograr con esta conversación? ¿Estoy buscando conexión o solo tratando de defenderme? Reconocer tu reacción y elegir la calma es un acto de valentía y es una forma poderosa de transformar el conflicto en comprensión. La importancia del momento. No todo se dice en cualquier hora, ni de cualquier forma. La comunicación asertiva también requiere sabiduría para elegir el contexto adecuado. Si notas que tú o la otra persona están emocionalmente saturados, no insistas. Pedir una pausa no es huir, es cuidar el vínculo. Siento que ahora no estamos pudiendo escucharnos. Podemos retomar esta conversación cuando estemos más tranquilos. Eso es madurez, eso es amor consciente, la valentía de ser auténtico. En última instancia, ser asertivo es tener el coraje de ser tú, sin adornos, sin miedo, sin máscaras. Es permitirte sentir, fallar, dudar y aún así hablar desde tu verdad. Porque cuando te comunicas con autenticidad, no solo sanas tus relaciones,
también sanas la relación contigo mismo. Empiezas a respetarte más, a escucharte más y, sobre todo, a permitirte ser con toda tu humanidad. El poder transformador del diálogo verdadero. Cuando comunicar se convierte en un acto de autenticidad y respeto, las relaciones cambian. Los conflictos se transforman en oportunidades para crecer. El silencio se llena de significado y los vínculos se vuelven más fuertes, más verdaderos. Y tal vez descubras que, en el fondo, la verdadera comunicación no tiene tanto que ver con las palabras, sino con la presencia, la intención y la conexión. Un encuentro contigo mismo. En un rincón silencioso de tu mente, lejos del ruido del día a día, dos partes de ti se encuentran. Es un espacio suspendido en el tiempo, donde las máscaras que usas ante el mundo finalmente se desvanecen. Ahí puedes ser tú, sin miedo, sin juicio. Ahí estás tú, frente a tu yo consciente. Esa parte de ti que anhela ser auténtica, que desea amar sin barreras, pero que tantas veces ha sido silenciada por el miedo. El diálogo interno. Miras a esa figura frente a ti. Tiene tu rostro, pero los ojos son más serenos, la voz más clara. Cuando finalmente habla, lo hace con una calma que duele. ¿Por qué tienes tanto miedo de expresarte? Vacilas. La respuesta no es simple. Hay capas de historias, cicatrices, silencios, pero las palabras comienzan a brotar despacio. Creo que tengo miedo de no ser entendido, de que me juzguen, de que lo que diga sea usado en mi contra. Tu yo consciente asiente, con ternura. Lo entiendo, pero ¿ves que el silencio también es una forma de cárcel? Cada vez que eliges callar, te alejas un poco más de ti mismo, construyes muros donde podrían haber puentes, bajas la mirada. Recuerdas todas esas veces en que preferiste callar para evitar el conflicto, las palabras que enterraste para no incomodar, las emociones que negaste para no molestar. ¿Y si me abro y me rechazan? ¿Y si no encuentro las palabras correctas? Tu yo consciente se inclina, como quien revela un secreto sagrado. No hay garantías, nunca las habrá. Pero cada vez que eliges callar por miedo al dolor, también renuncias a la posibilidad de ser amado de verdad. El peso de lo no dicho. Sientes un nudo en el pecho. Recuerdas injusticias ante las que guardaste silencio. Te quiero, que nunca dijiste. Verdades que se marchitaron dentro de ti. ¿Y si me arrepiento? Son preguntas. Tu yo consciente sonríe con paz. El arrepentimiento también es parte del camino, pero es mejor arrepentirse por haber sido honesto que por haberse escondido detrás del miedo. La elección de hablar. Algo se afloja dentro de ti. Por primera vez, la idea de hablar no parece tan aterradora. Tal vez no necesitas ser perfecto para ser amado. Tal vez simplemente ser honesto ya sea suficiente. ¿Y si no encuentro las palabras adecuadas? Tu yo consciente te mira con ternura. No existen palabras perfectas. Lo que importa es la intención. Si hablas desde el corazón y escuchas con empatía, la comprensión encontrará su camino, aunque tus palabras sean imperfectas. El silencio que abraza. Por un instante, el silencio entre ustedes no incomoda. Es un silencio lleno de paz, la paz de quien, por fin, se ha permitido ser real. Entonces, tu yo consciente se levanta y te tiende la mano. Vamos, el mundo está esperando escuchar tu voz. Te levantas. Hay una fuerza nueva en tus piernas, un calor nuevo en tu pecho. Al mirar atrás, ves que ese espacio interno donde estuviste ya no es oscuro. Una luz suave lo inunda. Y mientras caminas hacia afuera, sabes que algo ha cambiado. Tus palabras, antes cautivas, ahora tienen alas. Comunicar de verdad es un acto de valentía. Es como abrir una ventana en un cuarto que estuvo cerrado demasiado tiempo. Dejar que entre el aire fresco, permitir que la vida circule. Sí, es arriesgado. Nunca sabrás cómo serán recibidas tus palabras. Tal vez se distorsionen, tal vez duelan. Pero a pesar del miedo vale la pena, porque la verdadera conexión solo es posible cuando dejas caer tus máscaras.
cuando dejas de hablar para ser oído y empiezas a hablar para ser comprendido. La elección de conectar. Tal vez mientras escuchabas este video, recordaste conversaciones que quedaron inconclusas, palabras que te tragaste por miedo al rechazo, o heridas que nunca supiste cómo expresar. Y quizás, en medio de todo eso, surgió una voluntad silenciosa de intentarlo una vez más. Si es así, entonces ya diste el primer paso, porque la transformación comienza justo ahí, en el momento en que decidimos romper el silencio, cuando comprendemos que vale la pena arriesgar la vulnerabilidad para construir algo real. El poder de la presencia. Recuerda, comunicar no es solo hablar, es estar de verdad, sin distracciones, sin máscaras, sin miedo a ser visto tal como eres. Cuando te comunicas desde la autenticidad, no solo hablas, te revelas. Y en ese acto de revelación, abres un espacio para que el otro también pueda quitarse la armadura y mostrarse sin miedo. Una práctica diaria. La comunicación asertiva no es algo que se aprende de una vez y ya está. Es una práctica constante. Un ejercicio diario de aceptación, valentía y empatía. Habrá días en los que aún te sientas inseguro, días en los que elijas callar cuando deberías hablar, o en los que tus palabras salgan con más dureza de la que quisieras. Está bien, nunca se trató de ser perfecto. Se trata de seguir intentando, de recordar en cada diálogo que tus palabras tienen poder, poder para curar, para acercar, para transformar. Una invitación al reencuentro. Hoy quiero invitarte a dar ese paso, a permitirte ser escuchado, a escuchar sin prisa, a hablar con el corazón abierto, a elegir la verdad en lugar del silencio cómodo, porque en el fondo todos anhelamos lo mismo: ser comprendidos, ser vistos, ser amados por lo que somos, no por lo que fingimos ser. Y eso solo se logra cuando tenemos el coraje de comunicarnos de verdad. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti quiere transformar sus relaciones a través de una comunicación más consciente, entonces no te vayas sin dejar tu huella aquí. Dale me gusta a este video. Suscríbete para seguir esta jornada de autoconocimiento. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué conversación pendiente te gustaría retomar desde un nuevo lugar? Porque cada palabra que compartes aquí es un paso hacia tu libertad emocional y un reencuentro con tu verdad más profunda. Y recuerda siempre, tus palabras tienen poder. Úsalas para construir, para sanar, para conectar. El mundo necesita escuchar tu voz.